Gracias. Muchas gracias, Javier. Em, Agradecerle de nuevo a Tecnoelectric el espacio que nos está brindando por haber auspiciado y haber estado acompañándonos durante estas 4 capacitaciones. Obviamente nosotros, por nuestra parte, tanto Javier como yo, quedamos a la espera de cualquier consulta, cualquier inquietud desde el punto de vista técnico donde los podamos acompañar, cuenten con nosotros. Y la idea un poco hoy, para ir cerrando esta serie de jornadas, era brindarles una herramienta digital para la coordinación, para la selección, para el diseño y demás funciones desde el lado de vista desde la perspectiva de la ingeniería, cuando uno tiene que tomar decisiones de diseño, ¿no? Es ahí donde vamos a abordar una de las herramientas de los software que tenemos disponibles. Esto lo voy a pasar un poco rápido. Recuerden ustedes que lo mostró bien en detalle Javier. Simplemente remarcar nuevamente, dentro de lo que es diseño, tenemos el Ecodial, tenemos el Calculation Tool, que lo vamos a ver ahora en breves instantes. En cuanto a lo que es configuración y cotización, el Rhapsody y el Canvas, que el Rhapsody también en otra presentación. En lo que es selección de dispositivos, aplicaciones de formato de celular o de formato web para la selección de equipamientos. Y en el caso de ingeniería de detalle, como bien mostró mi compañero Javier durante la anterior jornada, para hacer un diseño importante en cuanto a tener las concepciones claras de temperatura dentro de un tablero y evitar así, de esta forma, cualquier problema en su interior. Vamos a ir entonces entrando a lo que hoy nos compete, que es la herramienta online Electrical Calculation Tool. Esta herramienta es una herramienta pero muy robusta. No necesitan descargar ningún programa, ¿sí? Seguramente al finalizar la capacitación, Tecnoelectric les estará enviando el link. Igualmente también mi compañero lo va a estar pasando por acá por el chat para que cuenten con la misma en todo momento donde necesiten realizar consultas y necesiten emplearla. Es una herramienta muy potente. ¿Cuáles son las cosas que nos permite realizar esta herramienta? Podemos destacar lo que es la visualización de las curvas de disparo. Por otro lado, verificar la selectividad dentro de las instalaciones. Adicionalmente, chequear o verificar la afiliación entre interruptores. Recuerden que esta es una característica muy enriquecedora desde el punto de vista técnico, ya que nos permite ahorrar en cuanto a equipamiento en un tablero. La afiliación está relacionada con la limitación de la energía frente a un cortocircuito. Por otra parte, también van a poder verificar la selectividad entre interruptores diferenciales, calcular o diseñar las secciones de los conductores y, por último, calcular la caída de tensión y conocer cuál es la limitante de longitud para un determinado valor que ustedes crean accesible o recomendable para esa prueba o esa especificación que están realizando. Yendo un poquito más al detalle, mencionar que ahora la idea es que después de esta presentación vayamos un poco a la herramienta, la conozcamos. Yo tengo algunos ejemplos. Mi idea es que aquel que se anima los haga también en tiempo real. Si surge alguna consulta la podamos abordar y le podamos ir sacando el jugo máximo al uso, ¿no? En la aplicación de mostrar curvas, algo interesante es que nos permite printear hasta 7 curvas de interruptores en una misma gráfica. Entonces, fíjense, hasta 8, perdón, 7 más el principal sería. Esto es algo interesante porque a veces uno cuando desarrolla un proyecto y va al punto de la parametrización de las protecciones y a cómo quedarán las curvas y si se ajustan o no,
Tal vez es difícil el modelado a mano, ¿no? En hoja logarítmica, punto a punto, es algo muy tedioso. Hoy en día, con esta herramienta, uno podría tener de forma digital hasta 8 interruptores en cascada, la visualización rápida. Por otra parte, otra de las cualidades que tiene la herramienta es comprobar selectividad. Yo puedo utilizar 2 interruptores y comprobar a ver si a través de los mismos tengo o no selectividad. Otra de las características es eh, buscar la selectividad, es decir, yo, por ejemplo, supónganse, estoy en una ampliación en la industria donde estoy en el sector de mantenimiento y cabe en mí, digamos, la decisión de qué interruptor voy a colocar, aguas arriba del que está o aguas abajo, obviamente tratando de mantener la configuración eléctrica en las mejores condiciones posibles, es decir, garantizando la selectividad en la instalación. Yo lo que podría hacer es con esta herramienta verificar qué interruptor tengo en la parte inferior o en la parte superior, depende cómo lo coloque, y lo que me va a estar brindando es todas las gamas de selectividad que tengo entre los diferentes interruptores. Por otra parte, como les comenté, podría pasar que la planta decide colocar un nuevo tablero o modificar o lo que sea o un nuevo proyecto y ustedes necesitan colocar una serie de interruptores. Ahora, puede ser que por el poder de cortocircuito, ¿sí?, que hay en la barra, por la corriente de cortocircuito presunta, como es elevada, los obligara a tal vez colocar todos interruptores de protección caja moldeada. Esto sería tal vez un impacto en cuanto al costo si el interruptor fuera de 63 amperes o de un valor de calibre que podría ser abordado con un interruptor modular o mismo un interruptor de 80, de 100 amperes. ¿Cuál es la idea de utilizar filiación? Yo podría utilizar un interruptor, por ejemplo, NSX en la parte superior y en la parte inferior terminar utilizando interruptores modulares gracias a esta capacidad limitadora de la corriente de cortocircuito que presta el interruptor de cabecera. ¿Cómo verifico eso? Hay tablas, ¿sí? Hay tablas de coordinación que también se las vamos a facilitar a través de Tecnoelectric, pero una herramienta dinámica y tal vez más rápida sería la utilización de esta herramienta digital que es el Calculation Tool. Adicionalmente, otra de las características que voy a poder estar realizando es la verificación y la selección de la sección del conductor en base a características de corriente, en base a características de montaje, en base a características de caída de tensión que yo voy a admitir en ese conductor. Por otra parte, me va a permitir la herramienta hacer comprobaciones en cuanto a la caída de tensión máxima que voy a poder establecer en el tendido de ese conductor, de forma tal de conocer hasta qué longitud podría emplear dicho conductor para la maniobra, para alimentar el equipamiento que está en juego. ¿Dónde se encuentran estas herramientas? Estas herramientas, como les comentaba, es una herramienta digital, ¿sí? Compatible con notebooks o tablets o smartphones. Desde mi punto de vista, el mejor uso siempre es desde una PC, ¿sí? Pero la herramienta soporta cualquiera de esas plataformas. Bien, vamos a ver algunos ejemplos ahora con la herramienta en tiempo real. Primer ejemplo que quiero abordar con ustedes es este. Yo lo que voy a hacer ahora es voy a ir de un lado para el otro, en el sentido, voy a salir de este ejemplo y voy a ir a la herramienta y vamos a ejecutarlo. Lo primero que les voy a mostrar es cómo utilizar la aplicación en cuanto a selección de conductores de la herramienta. Para eso, por ejemplo, tenemos varios ejemplos acá. Vamos a partir por el principal. Si me tocara seleccionar un cable 3 conductores de fase más neutro, ¿sí?, más tierra,
en la alimentación principal, es decir, mi tablero general de baja tensión o la alimentación de mi tablero seccional, con una carga de 217 amperes y de una longitud de 5 metros. Con esos datos, ¿sí? Vamos a ir a la herramienta. Vamos, Electrical. Yo ahí puse el link en el chat para el que lo quiere utilizar y ya lo quiere ir probando en vivo y en directo, lo puede ir haciendo. Bien. Bueno, acá estamos. Fíjense, dos grandes grupos. Primer grupo, del lado de protecciones, tenemos todas las configuraciones en cuanto a curvas, selectividad, afiliación, selectividad entre diferenciales, comprobar selectividad entre media y baja. Y otro subgrupo, parte de cables. Dentro de la solapa de cables vamos a ir a la opción calcular sección transversal del conductor. Y una vez en la plataforma, lo que vamos a hacer es vamos a poner las características en cuanto a la red de la instalación, ¿sí? Alimentación 50 Hz, tensión 400 o 380 volt, sistema de puesta a tierra, ¿sí? Vamos a dejar, por ejemplo, TNS, podría ser TT también, ¿sí? Sección máxima, supónganse ustedes ya tienen tendido las trincheras o tendido los espacios físicos, llámese, por ejemplo, eh, bandeja aérea, ¿sí? Semi perforada, bueno, es decir, tiene un espacio que ya está para el montaje de los conductores y por el cual tiene una sección límite que van a poder colocar de conductor. Bueno, ustedes podrían limitarlo en esta opción, ¿sí? A la sección que ustedes crean conveniente y también entendiendo que secciones superiores, tal vez a los 240 milímetros cuadrados, se tornan complejas al momento de maniobrar, ¿sí? Doblar un cable de una sección superior requiere un trabajo y una connotación mucho más compleja la maniobra. Por otra parte, lo que van a hacer es elegir o seleccionar un nivel de caída de tensión admisible por ustedes. Recuerden que en media tensión tal vez este valor oscila en un 3% y en baja tensión se puede comprender hasta un 5%. Así que vamos a ponderar un valor intermedio como es 4. Por otro lado, ahora sí, en cuanto a el conductor que vamos a usar un conductor 3 fases más neutro. Adicionalmente, lo que tenemos que hacer es seleccionar cuál va a ser la capacidad de transporte, la potencia que va a tener o que va a tener que llevar ese conductor. En nuestro caso, como les comentaba, sabemos el nivel de corriente, entonces lo vamos a colocar en este ejemplo. Y luego deberíamos colocar el factor de potencia, vamos a dejar este, ¿sí? O 1 si, o 0,9 o el valor que especifiquemos o ponderemos. Por otro lado, lo que vamos a tener que hacer es seleccionar si va a ser un único conductor o va a ser un conductor múltiple. Y importante, ¿sí? Lo que es la selección en cuanto al tendido. Y ahí fíjense, método de instalación, cables multiconductores en bandeja, aparece por defecto. Lo que yo voy a ir a la opción que dice modificar el método de la instalación y en dicha opción me va a desplegar varios menús. Lo que voy a hacer es la configuración más acorde que utilizaría para esta alimentación de tablero seccional o tablero principal. Entendiendo, por ejemplo, que podría ser enterrado, ¿sí? Podría ser un cable del tipo Syntenax, ¿sí? Comúnmente conocido, o IRAM 2178 o referente equivalente. Lo que vamos a hacer es vamos a colocar que el conductor sea enterrado, ¿sí? Fíjense que hay dos características importantes. Si un conductor es enterrado, va a haber dos variantes que van a variar la capacidad de transporte del mismo, por ejemplo, la temperatura ambiente del suelo o del terreno y la resistividad térmica por el mismo.
Recuerden que a menor temperatura va a aumentar la capacidad de transporte, cosa que decrece cuanto más se incrementa dicho valor. Por otra parte, vamos a, acá fíjense, distintos modos de colocación. Por ejemplo, podría ser sin fijación, pero con protección mecánica o sin protección mecánica, ¿sí? ¿Cuáles son estas variantes? Bueno, recuerden, con protección mecánica le estamos poniendo una protección adicional, por ende estamos disminuyendo la disipación térmica del elemento. En nuestro caso vamos a usar sin protección mecánica. Luego lo que vamos a hacer es poner condiciones en cuanto al montaje, si va a estar separado, si va a estar únicamente montado en ese estrecho de tierra. Vamos a usar dicha opción, es decir, va a estar en una zanja sin protección mecánica, montado de forma única. Fíjense que también podría poner circuitos adicionales que van en paralelo a este, los cuales me van a tender a amortiguar la capacidad de transporte. Una vez que ya tengo configurada la condición de mi cable, lo que voy a darle es a la opción OK. Y lo que voy a hacer ahora es modificar opciones en cuanto a las características constructivas del mismo. Por ejemplo, si es de cobre o aluminio, vamos a dejar cobre. El conductor de protección o de puesta a tierra, si es de cobre o aluminio nuevamente. Si va a estar unido o va a estar separado de mi multiconductor, vamos a dejarlo separado. En el caso del aislamiento de los mismos, fíjense, tenemos distintas opciones: cable libre de halógeno, de tipo de caucho, de PVC, ¿sí? O de PR o XLP, ¿sí? Polietileno reticulado. Vamos a usar cable de tipo de PVC. Y por último, lo que nos faltaría establecer es la longitud, ¿sí? Entendiendo que en este ejemplo inicial eran 5 metros, ¿sí? Pero podría ser otro valor. Habiendo tenido todas estas condiciones, e incluso podríamos tener un factor de simultaneidad, vamos a darle la opción calcular el cable. Como pueden observar, lo que hace es nos elabora una tabla de cálculo en donde nos enumera las características que fuimos detallando y cuál debería ser, ¿sí?, la sección de ese conductor de PVC, por ejemplo, que va a ser de 1 por 120 milímetros cuadrados de cobre, ¿sí?, para los conductores activos. Vamos a hacer lo mismo, ¿sí?, pero en vez de utilizar un cable ahora de montaje de tipo subterráneo, el mismo va a estar dado por de tipo de bandeja, ¿sí? Para que vean cómo varía al colocarlo de dicha forma. Entonces vamos a poner a través de superficie. Dentro de superficie vamos a seleccionar la opción mediante bandeja, y dentro de bandeja lo que vamos a seleccionar es la opción, por ejemplo, bandejas horizontales perforadas. Recuerden ustedes que, por ejemplo, 40 grados a veces es la temperatura establecida por el fabricante, a la cual el cable entrega su capacidad de transporte nominal, siendo una temperatura superior, ¿sí?, una desclasificación del conductor. Y en el caso inferior, un aumento en su capacidad. Por otra parte, nuevamente, si va a estar solo o va a haber circuitos contiguos, vamos a hacer la misma comparativa. Vamos a hacer un montaje único del conductor. No va a haber circuitos adicionales, y en función de estas características vamos a calcular nuevamente nuestro conductor de características equivalentes, ¿sí? Lo que estamos haciendo es comparando dos formas de montaje. Una forma a través de el conductor enterrado y otra forma a través de bandeja portacable, ¿sí? Claramente lo que podemos denotar acá es que la sección del conductor bajó considerablemente, ¿sí?, de 120 a 95. ¿Por qué se da esta diferencia grande, si se quiere? Justamente por el tipo de montaje y por cómo desclasificó o cómo fue afectado el cable en su capacidad de transporte. Vamos a realizar ahora sí
otro ejemplo en donde, por ejemplo, lo que vamos a evaluar es desde la solapa de cables, ¿sí? Vamos a ir nuevamente, pero a calcular la caída de tensión. Fíjense que en cualquiera de los dos casos yo tenía cuál era la caída de tensión. Por ejemplo, en el primer caso era casi 0,0, casi 0,1% y en el segundo era 0,12. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a realizarlo, pero para entender cuál es la máxima, ¿sí? Entonces, a partir de esto es que vamos a ir a dicha opción. Entonces, vamos a movernos y vamos a ir a calcular caída de tensión del cable. En dicha opción, ¿qué es lo que nos va a pedir la herramienta? Nos va a pedir, por ejemplo, nuevamente características en cuanto a la red de la instalación, la longitud que tenemos del cable, la cantidad de cables por fase, el aislamiento, recuérdense, estamos usando PVC, la distribución, ¿sí? Completina junta o formato 3 bolillos, la sección, recuerden que nosotros teníamos dos casos, por ejemplo, el primero eran 120 milímetros cuadrados, era de cobre, era multiconductor, 3 fases más neutro, tensión de la red 380 volt y nivel de corriente 217 amperes. En función de estas características, yo puedo usar la opción calcular caída de tensión. Este es el valor, si recuerdan, que antes teníamos. Y lo que puedo hacer es forzar a través de esta segunda opción cuál es la longitud máxima que yo tendría, por ejemplo, si admito una caída de tensión del 5%. Fíjense, podría tener un conductor de hasta 253,4 metros, ¿sí? Vamos a utilizar la otra opción en vez de esta, en donde usamos una sección, por ejemplo, de 95 milímetros cuadrados, mismo nivel de corriente. Vamos a darle la opción calcular y vamos nuevamente a forzar para conocer cuál es la longitud máxima de ese conductor para admitir una caída de tensión del 5%, 210 metros, ¿sí? Entonces, hasta acá lo único que hice fue seleccionar los conductores acorde a lo que necesito para mi instalación. Podría, como vieron ahí, no solamente colocar un valor de corriente, sino un valor, por ejemplo, de potencia aparente. Vamos a hacer un último ejemplo para finalizar los ejemplos en cuanto a cableado, en donde voy a tener una carga de 20 kVA y factor de potencia 0,85 y una distancia de 15 metros para hacerlo distinto. Entonces vamos a dar un último ejemplo para que se entienda bien la herramienta. Vamos a seleccionar la potencia en kVA, va a ser de 20 kVA, va a ser de una longitud de 15 metros y un factor de potencia de 0,85. Y en este caso vamos a, por ejemplo, a colocar la opción por conducto, ¿sí? Por ducto en sobre paredes de mampostería. Vamos a darle la opción OK. En este caso vamos a utilizar, por ejemplo, polietileno reticulado y vamos a darle la opción calcular. Con esta configuración, para poder alimentar una carga de 20 kVA, voy a necesitar un conductor de 1,4 milímetros cuadrados de sección para cada una de las fases. Bien. Con eso barrimos un poco el uso de la herramienta para el dimensionamiento de cables. ¿Hasta acá, Javier, alguna consulta? ¿O venimos bien? Mira, no lo dijimos nosotros, pero no, en el chat no hay nada, pero si quieren, digamos, la aplicación tiene un chat para ir eh, escribiendo alguna consulta o si se animan, también lo pueden abrir el micrófono y hacerla. Pero bueno, la aplicación también tiene un chat para realizar consultas y el que lo quiere ir haciendo también en vivo y en directo, yo les pasé en el chat la eh, dirección para que la puedan utilizar. ¿Ok? Pero por el momento no Buenísimo. tenemos consulta, Martín. Buenísimo. Entonces vamos a la segunda parte de ejemplos. Mi idea era mostrarles, ¿sí?, las distintas opciones. Lo que vamos a hacer primero es utilizar la opción de
mostrar curvas. Recuerden, acá yo tengo que conocer cuáles son los interruptores que tengo en cascada o en cascadeo en mi instalación y voy a ir enumerándolos. Entonces, por ejemplo, supónganse una instalación donde tengo una alimentación mediante un transformador de 1250 kVA. Voy a tener un interruptor Master Pack de 1600 amperes en la cabecera. Fíjense que está, no solamente voy a usar, por ejemplo, la opción Master Pack NT, que es la opción que localmente se comercializa. O voy a utilizar el MTZ1, que es absolutamente lo mismo, ¿sí? Es el mismo interruptor en cuanto a tamaños, lo único que cambia es un poco la protección, que no viene al caso. En cuanto al interruptor, lo que vamos a hacer ahora es agregar otra curva más, ¿sí? Entonces voy a agregar otra curva de interruptor y va a ser un interruptor que del TGBT se deriva a un tablero seccional. Este interruptor va a ser de un NCX de 630 amperes. Vamos a cambiarle el poder de corte. Recuerden que la letra lo que indica es el poder de corte del interruptor. La letra F es de 36 kA de poder de corte. Y nuevamente lo que también puedo modificar es la micrologic de ese interruptor, ¿sí? O la protección. Vamos a añadir otro interruptor de ese tablero seccional. De ese TGBT va a un tablero seccional donde hay un interruptor de cabecera y finalmente una carga terminal. Entonces vamos a agregar ese interruptor ahora de tablero seccional, que podría ser, por ejemplo, un interruptor de tipo CBS de 250, ¿sí? De 25 kA. Recuerden que cuanto mayor sea la longitud de cable, la potencia de cortocircuito va a ir disminuyendo a lo largo de mi instalación. Obviamente debería hacer cálculos para conocer cuál es el valor verdadero en barra de mi tablero. Para eso también cuentan con la herramienta Codial. Y lo que voy a hacer es añadir mi último interruptor en cascada, que va a ser finalmente el de la carga terminal que está en ese tablero seccional, que va a ser, por ejemplo, no necesariamente tiene que ser un interruptor. Supónganse que este tablero seccional es un CCM, en donde tengo diferentes motores de diferentes calibres y finalmente tengo un guardamotor, ¿sí? De, por ejemplo, 65 amperes. En función de todas estas gamas de interruptores, lo que voy a hacer es voy a utilizar la opción visualizar curvas de disparo. Y lo que va a hacer la herramienta es colocar en cascada cada una de las protecciones, partiendo de la protección de 1600 amperes y cada una de las contiguas, ¿sí? ¿Y qué es lo que puedo visualizar? Sí, obviamente le puedo dar zoom si quisiera. Puedo visualizar la curva de todas las mismas. Si quisiera realizar un ajuste, fíjense que acá yo tengo las protecciones para poder jugar o setear de otra forma, ¿sí? Si la configuración no me convenciera o no garantizara la selectividad, como es el caso. Y otra de las características interesantes es que yo puedo exportar la curva. Entonces, por ejemplo, yo acá pongo mi nombre, acá pongo un apellido, acá. Y por ejemplo acá, proyecto selectividad. Lo puedo exportar tanto en PDF como en doc. Y acá vamos a poner clientes @vanguardia. Generar. A veces tarda algún minuto.
Bueno, Sí. lo voy a volver a ejercitar. Si quieren aprovechar e ir haciendo alguna consulta, sin problema lo iremos respondiendo. No sé si alguno tuvo la posibilidad de ejecutar la herramienta para probarla. Mientras voy volviendo a tipear los datos. Bueno, ahí nos preguntan, creo que más que una pregunta para nosotros, es para la gente de Tecnoelectric, como si las charlas grabadas serán difundidas. Entiendo que sí, Fabio. Luego la gente de marketing de Tecnoelectric difunde las charlas y difunde el material dado en las charlas, como también, en el caso este, te vas a encontrar con el link de la herramienta para que puedas utilizarla y probarla. ¿Ok? Ya estoy haciendo la misma configuración que teníamos antes. Ah, ahí te contestó la gente, Fabio, eh, de Tecnoelectric. Las charlas están disponibles en nuestro canal de YouTube. O sea, exportar. A veces tarda mucho, ¿sí? O puede tardar por la cantidad de curvas que ustedes visualicen. Por ejemplo, vamos a hacer otra prueba en vez de plotear esta, en donde voy a tener una configuración para un interruptor de 630 kVA ahora, y voy a colocar, en vez de un interruptor de cabecera Master Pack, voy a colocar un interruptor NS, ¿sí? De 1000 amperes. Entonces voy a colocar dicho interruptor. NS de 1000 amperes. Acá estamos. Recuerden que pueden modificarle la protección que tiene asociada ese interruptor. Luego voy a agregar un interruptor en vez de 630, para este caso de 400, ¿sí? Una instalación un poco menor. Algo interesante de la herramienta es que ustedes pueden, ¿sí? Jugar con todas las curvas que tengan en la instalación. Y vamos a colocar finalmente un interruptor, por ejemplo, de tipo de Real Dim de 120 amperes, que era uno de los casos por ahí que puede surgir, ¿sí? Vamos a ponerle una curva de tipo C. Y ahora sí, vamos a darle nuevamente a esta configuración alternativa para que se ploteen las mismas. Nuevamente tenemos un escenario de selectividad total. Y ahora sí, voy a nuevamente, por ejemplo, llenar los datos. Parece que, a ver. Nuevamente se me está... A ver. Bueno, ahí se me tildó una vez más, pero yendo a esta opción y a la opción generar, automáticamente ustedes pueden generar el reporte de las curvas.
Lo que vamos a hacer ahora es vamos a usar otra parte de la aplicación. Donde vamos a comprobar selectividad ahora entre dos interruptores. Por ejemplo, el caso que vimos recién, ¿qué pasa si yo tengo un interruptor compacto de tipo NS de 1000? ¿Y qué pasa si yo tengo en la parte inferior un interruptor de 400? Si garantizo o no. Recuerden que muchas veces en las instalaciones se pierden las curvas y después no se sabe a ciencia cierta qué es lo que pasa si con esa configuración o a veces mismo en la práctica se mueven los parámetros, tal vez por el punto de operación del día, y luego no se cambian o no se sabe a qué condición era antes de esos cambios. Entonces es importante tener una memoria de qué es lo que pasó, ¿no? Previo al inciso. Fíjense acá, por ejemplo, una selectividad total entre dos interruptores y recuerden que acá en este caso, por ejemplo, están de esta forma las micrologic, pero también obviamente si yo pongo, por ejemplo, en el caso donde tenía más curvas y demás, puedo jugar o disminuir o hacerlas acorde a los parámetros de carga que tenga mi instalación. Por ejemplo, en este caso, fíjense claramente, se puede visualizar en las curvas que hay una mala parametrización desde el punto de vista de corriente de sobrecarga y claramente frente a una condición, ¿sí? Límite, podríamos estar pasando en una selectividad reducida, ¿sí? Entonces, claramente yo puedo parametrizar y observar las modificaciones en las curvas. Por otro lado, como les comentaba, otra de las estrategias que puedo hacer con la herramienta es buscar selectividad entre dos interruptores, es decir, supónganse, tengo en la parte aguas abajo un interruptor de tipo modular, vamos a poner un interruptor IC60, vamos a poner I60N, ¿sí? Hasta 10 kA de, por ejemplo, 40 A, tetrapolar. ¿Con qué interruptores va a garantizar, ¿sí? Este interruptor? Entonces, selecciono la opción y lo que va a hacer la herramienta es me va a enumerar cuáles son los mismos. Ahí está. Fíjense, acá tengo todo el listado de interruptores. Por ejemplo, si coloco un interruptor también modular en la parte superior de 125 amperes, curva B, tengo un límite en la selectividad hasta 500 amperes. Si hay un cortocircuito y una corriente mayor, pueden disparar ambos interruptores. Es decir, no está garantizada totalmente. Lo mismo sucede, por ejemplo, si coloco un interruptor C120N de 125 amperes, curva C, fíjense cómo también acorde a la curva cambian estos parámetros, no solamente al valor de corriente de los mismos, sino también al tipo de curva que yo tenga de interruptor. Y obviamente, por ejemplo, si ya vamos a interruptores combinación entre un interruptor Real DIN y un interruptor caja moldeada, fíjense en estos casos, por ejemplo, todavía tenemos calibres bajos, 100 amperes, 80 amperes, pero, por ejemplo, si vamos a un calibre de 160 amperes, ya tenemos una selectividad hasta 1500, y en el caso de tener un interruptor de 250 amperes en la cabecera, tengo una selectividad total. ¿Eso qué nos da de indicio? Que yo podría hacer una distribución a través de un tablero seccional en donde tengo un CBS de 250, varios interruptores en cascada, o mejor dicho, no en cascada, sino salidas de ese tablero seccional en 63 o en otro valor, y garantizaría una selectividad total. Fíjense, acá tienen
distintos interruptores, distintas combinaciones posibles, en donde pueden garantizar la selectividad parcial o total, según sea el caso. El listado es bastante grande, como ven, porque se enumera o se hace la comparativa con todos los interruptores, ¿sí? Desde los interruptores abiertos en aire hasta los interruptores compactos, pasando por todos los modelos. Fíjense, por ejemplo, si yo tuviera un compact NSX de 125 amperes, cosa que con un CBS no podía, yo alcanzo una selectividad total, ¿sí? Con un CBS rondaba los 1500 amperes de selectividad, una selectividad parcial. En este caso, tengo una selectividad total. Bueno, eso por otro lado, y para ir cerrando y ver a ver si hay alguna consulta mediante en el chat, lo que podemos ver es la herramienta de buscar filiación. Como les comentaba, la filiación es una herramienta que les va a permitir economizar en los tableros eléctricos. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a ir a la opción buscar filiación, pero previamente vamos a seleccionar, por ejemplo, un interruptor. Este caso que yo les ponía, ¿qué pasa si hay una barra de 25 kA y ustedes tienen salidas que son de, supónganse, 100 amperes y quieren usar un interruptor modular, que podría darse el caso, pero claramente en esa condición, si no tomaran una limitante, no podrían, o sea, si no usaran la afiliación. ¿Por qué? Porque estamos hablando de 25 kA y el C120H soporta hasta 15 kA de forma natural. Ahora, si yo coloco la opción buscar filiación, fíjense, aguas arriba y coloco, por ejemplo, un interruptor NSX de 100 amperes, voy a tener una afiliación reforzada hasta 25 kA. ¿Sí? Es decir, hasta el valor de poder de corte que podía darse en la barra. Y esta forma, fíjense cómo economizo, ¿no? Porque pasé a tener de interruptores de tipo caja moldeada en su totalidad a tener un único interruptor en caja moldeada, ¿sí? Que puede ser un Compact NSX 100, poner 250B o un CBS como los que figuran acá, y voy a tener una afiliación reforzada hasta estos valores que ven acá en pantalla. De esta forma logré economizar en cuanto a los equipos que tengo dispuestos en el tablero. Hasta acá, Javier, ¿tenemos alguna consulta? ¿Hay Eh, alguna inquietud? Sí. sí, en principio, Martín, en el chat no sé si somos muy buenos o la gente no se anima a preguntar. Pero nada, un poco la idea es que nos consulten. Obviamente las dudas mayores van a surgir a medida que lo vayan utilizando. Igualmente nosotros vamos a dejar nuestros contactos para que cualquier consulta que tengan sobre la herramienta o sobre las tres capacitaciones que dimos los miércoles anteriores, nos la hagan llegar, ¿ok? Pero por el momento no hay consultas en el chat. Si quieren, podemos ver algún caso más. No sé, Javier, ¿qué te parece que podemos reforzar antes de cerrar? Sí, bueno, ahí nos preguntan que sí, que veamos alguna cosa más. Fabio, vos, ¿qué te gustaría ver? ¿Alguna afiliación, selectividad, el tema de cables? Selectividad de diferenciales, Martín, no sé si lo llegaste a, Bien, a vamos a mostrar. abordarlo. Ah, acá Fabio dice que si podemos mostrar algo más de selectividad. Bueno, previamente, ¿para qué vamos a hacer algún juego más? En cuanto a diferencial, vamos a poner, por ejemplo, un diferencial de 25. Recuerden, acá está la clase del diferencial. Los diferenciales comúnmente son de tipo AC. AC es el diferencial superinmunizado y diferencial B es una gama superior. ¿Sí? Vamos a colocar diferencial AC, diferencial de 63 amperes.
sensibilidad va a ser de 30 y va a ser de tipo de temporización fijo. Lo vamos a hacer en la parte superior, vamos a colocar un interruptor diferencial, ahora sí. La opción, por ejemplo, vamos a utilizar, quiero setear un bloque Vichy. Estos son los, selecciono esta opción. Superinmunizado, por ejemplo, de 100 amperes, 300, y ahí vamos a dejarlo como está. En este ejemplo, vamos a dar un minuto. Se ve que hay muchos usuarios utilizando el servidor al mismo tiempo. Bueno, vamos a reiniciar la aplicación. Se ve que debe estar medio saturado el servidor. ¿Cuál era el ejemplo que querían ver, Javier, antes de...? No, quiere ver selectividad entre Fabio pone selectividad, supongo que debe ser selectividad entre interruptores, ver las curvas y ver cómo. Digo, yo seguramente podemos ir modificando las curvas para lograr selectividad o ver hasta cuándo se cumple, ¿no? Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Son un interruptor de 120, 80 amperes, sobre una curva C. Y vamos a añadir otra curva más. Le vamos a poner un interruptor compacto en la cabecera, tipo CBS, y en vez de 630, 400 amperes, por ejemplo. Que tal vez es una configuración típica para una instalación de menor potencia. Fíjense, acá estoy en N, podría colocar en vez de N, que es 50 kA, por ejemplo, F, que es 36. Para este caso, propiamente, tengo una selectividad completa. Fíjense, por ejemplo, qué pasaría si empiezo a reducir y a achicar y esto se disparara, ¿no? Bueno, en este caso, no importa a qué valor parametrice de corriente, la selectividad está garantizada. Y fíjense, en cuanto al cortocircuito, este interruptor, la corriente de corto es fija, ¿sí? Para calibres menores a 400 amperes. Para calibres superiores es parametrizable. No así en un NSX, donde la corriente de corto puede ser configurable. Vamos a hacer otra configuración. Vamos a poner dos interruptores ahora en cascada de tipo caja moldeada. Voy a poner un NSX de cabecera de 630 amperes. Y voy a poner una micrologic de tipo electrónica 5.3. Y voy a colocar un interruptor CBS de 400 amperes. Y ahí estamos como en un límite bastante fino entre interruptores. Fíjense cómo en esta condición
la parametrización de las curvas se hace muy, pero muy difícil. Obviamente yo podría jugar un poco y empezar a tratar de conseguir una mejora en cuanto a la selectividad. Pero por más que empiezo a modificar, acá tengo dos opciones. Una es incrementar, por ejemplo, en vez de utilizar un interruptor de 630, utilizar un interruptor NS de 800. U otra sería cambiar, por ejemplo, en vez de utilizar esta micrologic que seleccioné, una de gama más avanzada. En este caso, recuerden que estamos usando la gama 5.3, con lo cual estamos en una protección electrónica de tipo LCI. La solución para esta condición sería, por ejemplo, irnos a un interruptor de tipo de 800 amperes. Por ejemplo, vamos a ir a un NS, ¿sí? Y recuerden ustedes que no solamente tienen esta forma de comprobación, sino que hay una herramienta propia, que es la de comprobar selectividad, que a usted le dice con qué interruptor, el interruptor que ustedes tienen va a garantizar selectividad según la condición que ustedes le coloquen. Vamos a poner una protección de tipo 2.0. Vamos a visualizar nuevamente las curvas. Fíjense en este caso, donde tengo un 400 amperes, 800, obviamente que esto es regulable y configurable y ustedes pueden ir moviéndolo de forma tal de ver, por ejemplo, fíjense acá, nuevamente perdí toda gamaje de toda gama de selectividad. Y ustedes obviamente pueden ir configurándolo o modificando los parámetros acorde a la configuración que ustedes tengan para poder visualizar si se verifica o no, ¿sí? Y recuerden también que les permite una autoconfiguración de la herramienta, ¿sí? En vez de esta opción, que es la que estamos usando, que es mostrar curva, podríamos usar la opción buscar selectividad, en donde la herramienta automáticamente, en función del interruptor que yo coloque, esta es, creo, la más didáctica desde el punto de vista, desconozco mucho cuáles son los interruptores de la gama Schneider, entonces pongo el interruptor que yo sé que tengo actualmente, ¿sí? Y lo que quiero hacer es conocer mi industria o mi sector está en ampliación, tengo un interruptor de, por ejemplo, actualmente de 400 amperes, voy a pasar al doble de potencia en mi instalación y quiero conocer cuál debe ser el interruptor de cabecera de la misma. Entonces yo podría, a través de la opción buscar selectividad, ver ahora. En este caso lo puse, el anterior lo coloqué en la parte superior y nos dice, ¿sí? Teniendo un interruptor de 400, recuerden que pueden, esto no lo mostramos con Javier, pero pueden volver a los parámetros, ¿sí? Y verlos nuevamente desde el icono este que está acá de costado. Con ese interruptor de 400 de cabecera, si colocan un interruptor aguas abajo de cualquiera de estas características, fíjense cómo varía la selectividad, ¿no? Dependiendo cuál es el calibre, dependiendo cuál es el tipo de curva, o dependiendo en el caso de utilizar un caja moldeada, también nuevamente dichas variables. Y si hacemos la comprobación inversa, lo que hacemos es colocarlo aguas abajo y con eso vamos a ir cerrando y damos buscar selectividad. No sé, Javier, si estás ahí. Sí estoy. En principio no, por el momento no hay consultas. Ahí está. No sé si querés mostrar esta parte. Sí, claramente, supónganse, este es el ejemplo de la ampliación. Tiene un interruptor de 400 amperes. Quieren saber a ver qué tienen que colocar arriba. La demanda va a aumentar a 800 amperes, supónganse. Bueno, fíjense, acá tienen las distintas configuraciones de interruptores. Por ejemplo, acá un MTZ 2, pero acá están todas las configuraciones.
Por ejemplo, acá MTZ1 de 0,8H2, que es de 800 amperes, van a tener una selectividad total. Y si cambiamos y no hablamos de un interruptor abierto en aire, sino, por ejemplo, buscamos un compacto también de tipo NS, fíjense, coloco un compacto NS de 1000 amperes con MicroLogic 2.0, voy a tener una selectividad total y tal vez estos 1000 amperes los regule a 800, que va a ser el valor total de ampliación de mi carga, o bueno, juego con el parámetro que tenga, ¿no? Y una vez que tienen esto, si quieren después pueden tener la visualización en cascada de todos los interruptores que tengan en su futura planta ampliada, ¿sí? Fíjense, también está con interruptores, otros tipos de interruptores que tal vez son los comercializados localmente, como el NT y el NW Master Pack. Bueno, en principio no hay, estamos en tiempo, no hay consultas en el chat, no sé si alguno quiere hacer alguna consulta o si se anima el micrófono o escribir en el chat. Yo ahí en el chat también les dejé mi dirección de mail por cualquier consulta. La idea es que eh, usen la herramienta. No sé, Martín, si podés dejar también tu mail, ¿ok? Para que te consulten por cualquier uso de estas herramientas y obviamente también de las tres capacitaciones que hemos dado anteriormente. Les agradecemos a Tecnoelectric por habernos dado esta posibilidad. Yo particularmente me parece que sería interesante, no sé si lo tenemos por ahí al ingeniero Javier Mesa, de en algún momento cuando ustedes puedan y cuando quieran, a mí me gustaría, porque digamos el corolario de todas estas ¿Eh? charlas y de todo el uso No. de Sí, nuestras sí, herramientas de diseño de baja tensión es el ecodial. sí, sí. Si a ustedes les gustaría recibir también una capacitación de Ecodial, yo la creo muy interesante. Es nuestro software de diseño de baja tensión. Les ayuda a seleccionar los cabres, la selectividad, la afiliación, los interruptores, todo lo que sea el diseño de las redes de baja tensión. Así que bueno, eso se los dejo como inquietud. Si quieren, podríamos organizar una próxima charla en algún momento de esa herramienta. También sepan que es gratuita, ¿no? Y la pueden utilizar para cualquier diseño de redes que ustedes tengan. Yo la creo que una de las más importantes que tenemos, por lo menos en mi concepción, porque nos ayuda a dimensionar toda la red de baja tensión. Eh, Insisto, y nuevamente repito, les agradecemos a la gente de Tecnoelectric por habernos dado la posibilidad de dar estas charlas, estas 4 charlas. Y si tienen consultas, estamos abiertos a escucharlas. Y como digo yo siempre, no vamos a saber todas, pero las que no sabemos por lo menos nos las llevaremos como inquietud y buscaremos la respuesta. Hola Javier, Hola, muchísimas ¿cómo te va, Liz? gracias. ¿Cómo están? ¿Todos bien? Les Bien, agradezco bien. a todos. Buenas tardes a todos los presentes. El ingeniero Javier justo le surgió una reunión Ah, bien. ahora, pero yo tomo la palabra diciéndote que sí vamos a Ujú. estar atentos para la próxima capacitación. De hecho, que tengo pedidos de los diferentes departamentos para ver de cerrar próximas capacitaciones con ustedes, entonces voy a estar coordinando eso con el ingeniero Javier. Bien, perfecto. También les quiero decir a los participantes, ¿verdad? De por ahí un poco tímidos que Ujú. no pudieron o no quieren hablar, ¿verdad? Les pido disculpas, hubo un inconveniente con el enlace, pudieron ingresar un poquito tarde, que se pudo subsanar por suerte. Bien, Tienen ahí los correos tanto de Martín como el tuyo, Javier, y entonces bien, pueden ahí evacuar las dudas. Ustedes están seguro. abiertos también. Tecnoelectric, como representante de Schneider Electric, está abierto a cualquier duda. O si quieren hacer alguna charla puntual sobre algún tema, también nosotros estamos presentes siempre para poder disipar o algún proyecto en particular si tienen.
estamos abiertos para poder coordinar las charlas. Muchísimas gracias a ambos y a todos los que se Gracias. conectaron también. Gracias a vos por haber organizado todo y a la gente de Tecnoelectric, ¿ok? Y Perfecto. obviamente vamos a seguir con estas capacitaciones. Gracias a todos. Muchísimas Dale, gracias. igualmente. Chau, chau. Chau, Hasta chau. luego.